Viceministro de Producción. ¿Cómo le va, Andrés? Qué gusto saludarlo y bienvenido a Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta importante entrevista y, por supuesto, atentos a las consultas y dudas que ustedes puedan tener. Bien, gracias a usted más bien por el tiempo. Hay buenas noticias. Desde el Ministerio de Producción se ha firmado un memorando de entendimiento con la plataforma Mercado Libre para incluir a pequeñas y medianas empresas del país en esta plataforma. Pero entiendo que hay una fase previa que es de capacitación para que vayan conociendo estas herramientas y conozcan pues de este mundo de la venta en línea. ¿En qué consiste y a cuántas empresas apunta a capacitar, Andrés? Por supuesto, a ver, primero pongamos en contexto con qué objetivo se firmó este memorándum de entendimiento. Entender que Mercado Libre, este momento, desde el 2024 realmente, es la empresa latinoamericana con mayor crecimiento y mayor patrimonio. Fue inclusive, tuvo la situación de Mercado Libre el año pasado es que le sobrepasó a Petrobras, que Petrobras era como el líder de empresarial en Latinoamérica en su patrimonio y pasamos del sector petrolero al software y tecnología, porque realmente Mercado Libre es una empresa de software atado al sector logístico, pero que es una empresa de software y que se transformó en la empresa de Latinoamérica con mayor patrimonio. Entonces es muy importante este contexto porque no se firmó un memorándum de entendimiento con una empresa específica, sino se firmó con la mejor empresa catalogada en Latinoamérica en el año 2024. Ahora, la otra parte del contexto también es importante porque Mercado Libre ha estado invirtiendo importantes cantidades de dinero a nivel latinoamericano con un único objetivo, que es darle a las micro, pequeñas y medianas empresas, también emprendedores, la posibilidad de acceder a un sistema de logística, es decir, de poder llevar su producto a cualquier parte del país y al mismo tiempo, perdón, tener acceso a un punto de pago en donde con toda seguridad el consumidor pueda adquirir utilizando tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pueda adquirir los productos que se elaboran en el Ecuador. ¿Por qué esto es importante? Porque las micro, pequeñas y medianas empresas tienen entre varios problemas, tienen el problema logístico, porque están atadas a su mercado más cercano, si es una ciudad, si es un pueblo, si es un barrio, pero no pueden acceder a todo el mercado nacional por los costos, por los riesgos, por todo lo que tiene que ver con el manejar un transporte, el contratar un transporte que deje el producto en la casa del consumidor que lo está adquiriendo. Y sumado a esto, insisto, al punto de pago. Entonces, todo este servicio lo ha desarrollado ya Mercado Libre en casi todos los países. Realmente Ecuador penosamente es el último en poder realizar este proceso y este trabajo conjunto con una empresa tan importante porque ya se lo ha hecho en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Se abrió justamente esta bodega o este hub logístico la semana pasada, que es el lugar en donde los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios dejan su producto para que Mercado Libre pueda distribuirlos a nivel nacional y que, como le decía antes, el mercado no sea su pueblo o su ciudad en el mejor de los casos, sino que el mercado del emprendedor sean 18 millones de ecuatorianos que pueden adquirir su producto. O bueno, no seamos tan positivos, pero un número de consumidores bastante importante. Entonces, ese memorándum de entendimiento, que es el punto de partida, Bien. en donde están incluidos varios compromisos de parte y parte, está el tema relacionado a la capacitación, a poder conocer el sistema, a poder entender cómo es el proceso logístico, el punto de pago, las seguridades que existen en el punto de pago y muchas otras cosas más. Y respondiendo a su pregunta, ¿a cuántas empresas se puede llegar? Bueno, vamos a comenzar por las empresas que están registradas en el ministerio, que tienen RUA, RUP o RIMPE, RUA, RUC o RIMPE, perdón, y que estas empresas en su formalidad, al estar registradas en el ministerio, pueden iniciar el proceso de capacitación. Estamos hablando de 71,000 micro, pequeñas y medianas empresas que están registradas en el ministerio y que pasarían al proceso de capacitación para que conjuntamente con Mercado Libre podamos abrirles esa opción de ampliar su mercado nacional. 71.000
empresas locales. Impresionante. Sería el paso uno. No es Lo poca mejor cosa, ¿eh? o el... No, 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 no es poca cosa, pero en el Ecuador se calcula que más o menos hay 1 millón de MIPIMES. Ok. O Y sea, todas aún estas así estamos empresas, hablando de un porcentaje pequeño, ¿no? El objetivo es llegar a ese 1 millón, por supuesto. ok, y todas estas empresas van a acceder a la capacitación y van a formar parte de esta plataforma y de este hub logístico para entregas de sus productos. Exactamente, ese es el objetivo. Obviamente no se puede llegar para el día de mañana con las 71,000 que están registradas, pero es un proceso, es una estrategia que la tenemos que trabajar conjuntamente con Mercado Libre, que tienen la metodología. Habrán reuniones inclusive con asociaciones de artesanos, asociaciones de micro, pequeños empresarios, asociaciones de emprendedores, las cámaras de la pequeña industria que hay a nivel nacional en varias ciudades, las cámaras de comercio que también afilian a pequeños y medianos empresarios. Tenemos que trabajar conjuntamente con el sector privado, con estos gremios que asocian a varias empresas para tratar de llegar a la mayor cantidad, porque no necesariamente, como le acabo de indicar, no necesariamente todas las MIPIMES están registradas en el ministerio. Aunque Claro. suene un número grande, 71,000, cuando vemos el universo, es un porcentaje bastante bajo. Entonces, lo que va a permitir también, y eso es un objetivo indirecto, pero muy importante, es que las MIPIMES que se adapten a este y que sean parte de este proyecto, de este apoyo, de este trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, pues también les ayudaremos a formalizar sus actividades, porque obviamente Mercado Libre y el Ministerio van a apoyar a las empresas formales que quieran ser parte de este sistema. Jamás apoyaremos a las informales, pero eso no significa que la actividad informal, cuando se está sobreviviendo en esta actividad productiva, es malo, sino lo que hay que hacer es incentivarles a la formalidad con este tipo de herramientas y ayudarles a que la formalidad sea bastante sencilla en sacar registro único de contribuyentes y cualquier otra actividad o necesidad que requieran para ser formales. Y este memorando de entendimiento es costo cero para el ministerio y las capacitaciones son costo cero también para las micro, Exactamente. pequeñas y medianas empresas. Interesantísimo. Ex Exactamente, es costo cero. Obviamente ya el uso de la plataforma es otra situación, eso ya es una relación privado-privado y es, para ponerle un ejemplo, lo que sucedió en Colombia, que le comentaba que es uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Hace más o menos 5 años, 4 años, no quiero dar un dato exacto porque obviamente no represento, no soy vocero de Mercado Libre, pero de lo que me pudieron transmitir, hace más o menos 4 años en Colombia Mercado Libre era una empresa de 13 personas, 11, 13 personas, que es más o menos lo que sucede en el Ecuador actualmente. En este momento en Colombia Mercado Libre son 5,000 y pico de personas y han invertido cientos de millones de dólares en los hubs logísticos, en abrir sus bodegas en diferentes ciudades de Colombia. Hablamos que Colombia es un mercado de 40 millones de personas. Entonces, no solamente es un efecto a las MIPIMES, sino también a la macroeconomía nacional, porque se recibe inversión extranjera de una empresa que es reconocida a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial, y que además genera empleo o puede generar empleo muy importante, y es un empleo que está atado a una actividad o a un servicio, es decir, es un desarrollo tecnológico que se podría implementar en el Ecuador. Entonces, hay muchos beneficios, tanto directos como indirectos, e inclusive a la macroeconomía nacional. 6 de la tarde con 22 minutos, dialogando a esta hora con el viceministro de Producción, Andrés Robalino. Jorge Escobar. Gracias, Carlos, viceministro, un gusto saludarlo. Los datos que genera el Cyber Monday, impulsado por la Cámara de Comercio de Guayaquil en los últimos 12, 13 años, dan cuenta de un crecimiento exponencial en el comercio electrónico. De hecho, lo que se estima de aquí hasta el próximo día domingo, esto empezó el lunes, es una venta que supere al menos los 1.500 millones de dólares. La idea es que todos se vayan sumando a través de esta capacitación y para que los diferentes sectores que se pueden beneficiar tengan también la posibilidad de aumentar sus ventas, que no se queden solamente en la venta local, porque sin duda hoy el Internet se presta para ventas globales. Exactamente, y es lo que les decía antes, ¿no? La MIPYME, especialmente el microempresario, tiene el gran problema del tamaño de su mercado, porque es difícil que un microempresario pueda contratar una flota de camiones para llevar su producto a diferentes partes del país. Entonces, obviamente, el microempresario se concentra en su ciudad, en su localidad,
a veces hasta en su barrio, hablando del emprendedor. Pero imaginemos que se abre el mercado y que mi producto puede llegar con una herramienta tecnológica a cualquier parte del país. Entonces, mi mercado de 100.000 personas, de 200.000 personas o de 10.000 personas se puede transformar en un mercado de 14, 15, 16 millones de personas. Entonces, mi oportunidad de crecer es muy grande. Y obviamente, si es que está atado a la formalidad, pues esa oportunidad de mercado puede abrir también las opciones de buscar créditos para crecer, de mejorar o de aumentar la generación de empleo y el efecto inmediato es el aumento de tributos. Entonces, todos los ecuatorianos ganamos cuando la rueda económica comienza a girar y a veces se necesita una herramienta. Ahora más en el año 2025, luego de lo que pasó en la pandemia, como usted acaba de decir, las herramientas electrónicas son claves y no solamente un e-commerce que me permita vender, sino que me permita llegar con el producto a cualquier parte del país. Y otro tema importante que también les decía es el punto de pago. El punto de pago es trascendental porque la cultura comercial del ecuatoriano, aunque hay montos y crecimientos importantes, todavía no es de poner la tarjeta de crédito o la de débito para comprar los productos, porque tengo la inseguridad de que me puedan malversar los fondos, utilizar mi tarjeta, duplicar mi tarjeta y demás. Entonces, el sistema desarrollado, en este caso por Mercado Libre, es tan seguro que ha generado muy buenos resultados en la mayoría de países de Latinoamérica donde ya están ubicados. Y esto obviamente incentiva a que las empresas que han tenido recelo, miedo, inclusive que han pasado vericuetos públicos para formalizarse, puedan tener ese incentivo de tener un mercado mucho más amplio y que este Cyber Monday atado a un mercado libre el próximo año no sea de 1.200, sino sea de 3.000 millones de dólares, porque vamos a tener ya un lugar en donde se vende el producto, no solamente se vende el producto, sino que se lo pueda ir a dejar en cualquier parte del país. Y claro, sin duda hay una proyección, algún tipo de porcentaje que se haya establecido para este aumento en las ventas. Se lo pregunto, viceministro, porque entre los sectores que se han apuntado, se señala, por ejemplo, los artesanos, el calzado, textileros también y autopartes, que pueden haber entre pequeños y medianos allí, ¿no? Sí, por supuesto. No tenemos realmente una tasa de crecimiento proyectada para los próximos meses. Yo me comprometo a trasladar esa información luego de los talleres ya de ubicación y de diagnóstico que tengamos de la cantidad de MIPYMES que existan en el país para poder analizar la posibilidad de crecimiento. Obviamente, e insisto, es una metodología desarrollada y un sistema desarrollado por Mercado Libre. Qué mejor que hacerlo con ellos y analizar la situación y el diagnóstico con ellos para también poder crecer con ellos, que es algo que le faltaba al Ecuador desde hace algunos años, el creer que la solución a los problemas y el proceso correcto o el camino correcto estaba únicamente en el sector público es no darse cuenta que le tenemos a un socio importante al lado, que es el sector privado, que tiene los mismos objetivos que el sector público, que es crecer. El momento que el sector privado crece, crece el empleo, crece la tributación y crecen las exportaciones, crece la inversión y muchas otras cosas más. Entonces, cuando nos dejamos de ver como competencia y nos vemos como complementariedad, como es este caso del convenio con Mercado Libre, pues comenzamos a salir de esa mala decisión de verle al sector privado como el enemigo de la película, cuando realmente el sector privado formal, obviamente me estoy refiriendo, es el que impulsa en la lógica la economía, el que genera el empleo y muchas otras cosas más. Entonces, este punto es importante porque nos pone en otra perspectiva de la solución de los problemas, nos pone en una perspectiva de solucionar de manera conjunta los problemas como se debía haber hecho hace muchos años. Y con esto, pues, dar paso a otras opciones más, porque quién quita que mañana no sea solamente Mercado Libre y comiencen a llegar otras empresas más interesadas en trabajar con el ministerio, con otras instituciones públicas, para poder dotar de innovación, de tecnología, de otras perspectivas de crecimiento que seguramente no se han implementado en el Ecuador y que pueden ayudar a los micro, pequeños, a los emprendedores a poder generar ese ecosistema de emprendimiento que tanto necesita el Ecuador para crecer. Gracias, viceministro. Sebastián. Gracias, Jorge. Estimado viceministro, ¿cómo está? Yo quisiera preguntarle sobre la mesa de diálogo que usted conformó, sobre la Agenda del Crecimiento del Ecuador de 2040. ¿Nos pudiera comentar cuáles son las metodologías o qué sistemas se puede implementar en el Ecuador para aumentar esta competitividad y cuáles son las barreras que aún existen en este país que nos frenan a acelerar la economía?
Bueno, justamente está bastante actualizado en la información, muchas gracias. Justamente el día de hoy hubo la mesa de competitividad dentro de la agenda de crecimiento, que es un proyecto liderado por el Ministerio de Finanzas, por el Ministerio de Producción y por la Secretaría de Planificación, que ahora es una subsecretaría dentro de la Presidencia de la República, y generado una metodología por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hoy día, dentro de las varias mesas que ya se han desarrollado a nivel nacional, fue creo yo, una de las más importantes, porque la competitividad realmente es todo lo que uno puede pensar que necesita una empresa para poder estabilizarse y desarrollarse. La competitividad es salud, es educación, es infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, es reducción de tramitología, es sinceramiento tributario, es mejora del código laboral, es todo. Y penosamente el Ecuador en esas calificaciones de competitividad siempre ha estado en números rojos. Estamos casi al final de la tabla de países en doing business y en todo lo que significa facilidades para hacer empresa a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial. Y obviamente eso es una de las principales razones por las cuales en nuestros países vecinos llegan 10.000, 12.000 millones de dólares y a nosotros nos llegó 235 millones del año pasado de inversión extranjera. Entonces, hay que, nuevamente, hablando de esa rueda que gira, de la actividad económica, hay que comenzar a girarle a esa rueda. Y en base a su pregunta, pues hay muchas cosas que hacer. Una de las principales es tratar de reestructurar los procesos burocráticos que existen en el país, porque hay demasiados trámites que para un emprendedor, un microempresario, que en muchos de los casos está arriesgando su patrimonio familiar en ponerse una empresa, darles diferentes pasos o que tengan que cumplir según el promedio que se conoce entre 80 a 90 días el tiempo que demora en crear y tener activa una empresa, mientras que Colombia lo hace en 8 o 10 horas, pues obviamente nos saca completamente de la opción de recibir inversión extranjera y de aumentar la inversión nacional. Entonces, ahí es donde esa mesa de trabajo es fundamental, porque además de este proyecto, esta agenda de crecimiento liderada por las instituciones que les indiqué, desde el mes de enero se comenzará con la construcción de la primera política de competitividad del Ecuador, con la idea de darle un camino claro, no solamente al Ministerio de Producción, sino a todas las instituciones públicas y no solamente el gobierno central, sino también de los gobiernos seccionales, para tener una idea clara de cómo un país debe crecer de manera sostenible y comenzar a ganar competitividad con las capacidades que tenemos. Entonces, esta hoja de ruta o este camino lo vamos a trabajar desde el mes de enero, pero lo importante y más o menos en la misma lógica de Mercado Libre es que buscamos a una institución que no solamente conozca de la generación y la construcción de políticas de competitividad, sino que sea una institución académica líder a nivel mundial. Y lo que se logró es firmar un convenio, un contrato, un apoyo que está económicamente apoyado por la Corporación Andina de Fomento, que lo haremos con el Growth Lab de Harvard. Es decir, la Universidad de Harvard vendrá por 3 años a trabajar en el Ecuador para construir la política de competitividad. Obviamente se tendrán beneficios en el mediano y en el corto plazo, pero serán 3 años de construcción de la política de competitividad para tener, insisto, un camino claro, una estructura, una visión en donde los ecuatorianos sepamos qué es lo que va a suceder de aquí en los siguientes años y que esta política de competitividad sea una política de Estado para que supere los periodos gubernamentales y eso le dé constancia, le dé tranquilidad, le dé seguridad al sector privado para poder invertir sabiendo que las reglas del juego no van a cambiar el día de mañana como estábamos acostumbrados hace algunos años, sino que las reglas del juego se van a mantener, porque lo que debemos instar es a incentivar a la inversión, incentivar a la producción y no atacarla y peor aún indicarla que es el malo de la película, como también estuvimos acostumbrados varios años. Entonces ahí debemos trabajar y sentarnos en la mesa, sector público, sector privado, sector académico, por supuesto, y cuando me refiero al sector público, como les dije antes, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos seccionales, municipios, gobiernos provinciales, porque entre todos debemos tener una visión similar, porque todos, creo yo, esperamos tener más crecimiento económico, más empleo, más tributación y por lo tanto que se puedan generar más servicios básicos, mejores servicios públicos y demás. Sí, lo que usted menciona, lo importante, aumentar la producción para que el beneficio sea toda la población ecuatoriana, continuando las alianzas estratégicas. Vi que se reunieron con el nuevo representante de aquí en Ecuador, con los japoneses, para la cooperación bilateral. Con JICA.
con ICAM, sí. El nuevo con representante cooperación japonesa. Sí, Así es. sí, continúa. Por supuesto, Alberto con Quintana. ellos Gracias. y además con otras cooperaciones también internacionales nos hemos reunido permanentemente. Claro que sí, ¿cómo está, viceministro Alberto Quintana? Y claro, qué importante, oiga, me da gusto. Yo creo que esto refresca muchísimo el tema de las entrevistas, el tema de poner en contexto las cosas que se hacen. Aplaudir, porque lamentablemente, ¿no? En esto del quehacer público estamos llenos de malas noticias. Y a veces este enfrentamiento que vivimos, ¿no? O sea, no podemos hacer nada entre los 4 niveles de gobierno. Me refiero conjuntamente, no me refiero al nivel de gobierno nacional, a las prefecturas, municipios e incluso a las juntas parroquiales rurales. O sea, tenemos el celo, cada quien quiere ser pues el actor principal y a veces tenemos estas acciones que realmente a mí me da gusto cuando comentamos con los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, la cosa está bien clara, la película está bien clara, ese trabajo conjunto con los representantes del sector empresarial privado. Y uno ve, ayer justamente con uno de los funcionarios de Agrocalidad, ¿no? Nos ampliaba un poquito la información de lo que el presidente de la República el lunes en Palora, allá en la provincia de Morona, Santiago, pues esta inauguración del primer centro fitosanitario especializado exclusivamente en pitahaya. Y qué bueno, porque esto ya sabemos que los agricultores que se dedican a ese cultivo son pequeñitos, pues no, son pequeños, no es que son pues los grandes terratenientes y eso hay que dejarlo, sentarlo por delante. Nos comentaba también este asunto de la semana anterior en Manta, el 7º Congreso Internacional Ecuador Orgánico, ¿no? Y nos hacía notar aquello, de que trabajan ellos, hay iniciativas que la promueve Agrocalidad, otras que las impulsa directamente el Ministerio de Comercio Exterior, siempre trabajan de la mano con la Cancillería y siempre están los representantes del sector empresarial privado, los grandes empresarios, pero también los emprendedores. Yo creo que ese tipo de noticias son las que necesitamos los ecuatorianos, que de una vez por todas necesitamos tener bien claro. Aquí tenemos grandes potencialidades, ¿no? Grandes potencialidades como seres humanos, como profesionales, como emprendedores, y hay funcionarios, en el caso del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería también, que son funcionarios de carrera. Yo siempre le recuerdo a mucha gente que los acuerdos comerciales no es que llegan por generación espontánea, son trabajos o labores que se vienen cumpliendo desde hace años. Ahorita se está justamente cosechando lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que ese tipo de noticias necesitan bastante los ecuatorianos, viceministro. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que hay que cambiar el chip del servicio público, porque hay que verle que el héroe de la película no es el que hace la política pública, sino es el que está arriesgando su patrimonio familiar, como decía en muchos de los casos, para poner una empresa, generar empleo formal, pagar impuestos, cumplir con las leyes y demás. Ese realmente es el héroe de la película. Porque si es que hay alguien que es patriota, obviamente no discuto que los servidores públicos están haciendo lo mejor que pueden, pero el que realmente hay que saber reconocer su riesgo, o el riesgo que toman, es el emprendedor, es el microempresario, es el pequeño, el mediano, el gran empresario que está arriesgando permanentemente para poder seguir creando empleo, para poder seguir pagando tributos, y a ese hay que incentivarle a que lo siga haciendo, y a los que están en el lado informal sin quererlo estar, sino por la burocracia que significa estar o tener un RUC o un registro de sanitario o una licencia ambiental, pues a esos hay que ayudarles, hay que apoyarles, hay que incentivarles, y con eso sí diferenciar a los que están en la actividad ilegal. Eso es otra situación. Claro. Esos no se los debe manejar como informales, esos son ilegales. El ilegal no es empresario, es un ilegal. Hay una gran diferencia. La minería ilegal no es minería, es un ilegal. Entran en el catastro de la criminalidad y de la delincuencia. Eso lo tenemos totalmente claro. Y solamente al informal hay que apoyar. Claro, solamente para despedir, viceministro, hoy me llevé una grata sorpresa acá en un centro comercial muy cerca de nuestros estudios. Estaba buscando unos regalitos. Me quedé impresionado, unas artesanías de este material, ¿no? Alpaca. Y yo no sabía que hacían unas carteras, unos ponchos tan bonitos. Nuestras chicas de la provincia de Imbabura, había unas chicas también, estaban acá porque qué bueno también ver que los centros comerciales
¿no? Que son espacios donde a veces a los pequeños emprendedores les resulta difícil llegar, pues alquilar permanentemente no se puede, pero en cambio por esta época de manera solidaria yo veo que se les da su espacio y pueden emprender también con este tipo de iniciativas. Decía, ¿no?, que para cerrar valdría la pena recordarle entonces, viceministro, a todos esos emprendedores y emprendedoras, básicamente con qué nomás cuentan en el ministerio a manera de soporte para todas estas iniciativas, partiendo de esa premisa que usted decía, ¿no? El marco regulatorio determina que hay que tener pues un RINCE, un RUT, ¿no? Un RIMPE, un RUC, claro, un RUA. estar en aquello. Así que dele, ustedes justamente... Sí, por supuesto. Bueno, realmente como ministerio quisiéramos hacer muchas cosas, llegar a más pequeñas microempresas, pero siempre es complicado el poder abarcar. Pero el objetivo que tenemos como ministerio es ayudarles a los micro y pequeños empresarios, capacitarles, innovarles, tratar de darles herramientas de innovación y, por supuesto, llegar al objetivo que deberíamos tener como país, es que nuestro producto, además de estar en el mercado nacional, llegue al mercado internacional, que pueda abrir el mercado, que pueda posicionarse en los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, que ya son algunos, ya son bastantes, pero al mismo tiempo tenemos que generar algo que es importante y por eso la corresponsabilidad de todos. Es que debemos también cambiar el chip como ecuatorianos y darle un espacio y darle una oportunidad al producto ecuatoriano, porque lo demuestra en el exterior que tiene calidad, pero a veces el ecuatoriano piensa que solamente el producto importado tiene calidad. El producto nacional tiene mucha calidad y es la forma de incentivarle al micro, al pequeño empresario, es adquiriendo sus productos y servicios, porque es la forma de que el dinero también comience a moverse a nivel nacional y se comience a generar empleo a nivel nacional. Con esto no estoy diciendo que nos importe para nada, es parte importante de la actividad productiva, pero también la forma en que los emprendedores puedan llegar a cumplir con esos objetivos de exportar deben de alguna manera impulsarse en el mercado nacional, y eso tiene que ver también con ese impulso del consumo de producto nacional que debe venir desde el sector público, obviamente, pero también desde el sector privado. Es el viceministro de Producción, Andrés Robalino, nos atiende desde la capital de la República y por eso, desde acá, desde Guayaquil, un Viva Quito en este espacio, en esta época tan importante. Gracias, viceministro. Un gusto y a las órdenes. Son las 18:41. Wendy Quinde con más novedades a esta hora de la tarde-noche.